Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy, por un lado, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, con toda aquella multitud que junto con él entraba a la ciudad de Jerusalén, la capital del país. Esta subida de Jesús a Jerusalén era un entrar en la parte final de su vida aquí en la tierra. Era caminar hacia la cruz, pero también era caminar hacia su victoria. Realmente la liturgia de hoy presenta esos dos contrastes. Por un lado, canto de victoria, ramos que se alzan para proclamar que Jesús es el que tenía que venir, aquel que venía en el nombre del Señor, aquel al que se le grita Hosanna, un cántico de alabanza, pero que también tiene un significado muy hermoso que quiere decir en arameo, sálvanos, sálvanos, ayúdanos, sálvanos. Es el grito de esperanza de un pueblo que tantas veces sufrió la opresión, el engaño de los dirigentes y que esperaba un día nuevo, esperaba a alguien que viniera en nombre del Señor a salvar, a ayudar a su pueblo. El cántico de alegría de aquella multitud y Jesús que entra a Jerusalén. En Jerusalén ellos decían, ¿y quién es ese hombre? ¿Quién es ese que vienen con ese alboroto? El pueblo de Jerusalén no conocía mucho a Jesús porque su misión, su trabajo misionero lo realizó mucho en la Galilea y en otros lugares de ese país. Estaban extrañados por Jesús. Y aquí comienza pues también la decisión de acabar con Jesús. Su popularidad, el crecimiento de la gente que lo seguía, esa entrada así que recordaba la promesa de la entrada del Mesías a Jerusalén, puso ya en alerta final a las autoridades, a los enemigos que se habían hecho de Jesús y que veían en ese movimiento que se estaba gestando alrededor de él un peligro para la patria, porque podían los romanos venir con más fuerza a oprimir al pueblo, pero también chocaba con los intereses hasta de los mismos religiosos que habían hecho del templo un lugar de negocios y de intereses económicos. Y también de aquellos que su doctrina molestaba, desinquietaba. Esa actitud con los más pobres, con las mujeres, con las personas pecadoras, era insoportable para aquella ley judía, aquella religión basada no en el amor de Dios, sino en el temor único de Dios. Por eso Jesús empieza el camino hacia la cruz, empieza la pasión. Por eso este domingo, la segunda parte de la liturgia
es de pasión, es de sufrimiento. Hemos escuchado la lectura de la pasión de Jesucristo, según la contó Mateo, que trata de ir relacionando con el Antiguo Testamento todo lo que estaba aconteciendo en la vida de Jesús. Y Mateo va descifrando este caminar hasta la sepultura. Cuánto agravio, cuántas ofensas, cuánta desconsideración, cuánta humillación. Se repite también la huida de los discípulos. Se repite la traición de Judas, la negación de Pedro. Todos se fueron, solo quedó él con algunas mujeres y un discípulo que parece que andaba acompañando a las mujeres, pero con miedo. Jesús quedó solo con el Padre. A Él se encomienda. A Él le pide que pase el cáliz de la amargura, pero sobre todo le pide que se cumpla su voluntad. Es así el creyente verdadero. Jesús vivía para el Padre. Su objetivo era hacer la voluntad del Padre. Su alimento, su todo era el Padre. Y por eso para él, más que el sufrimiento, lo que le preocupaba era hacer en todo la voluntad del Padre. Y es también el grito de Jesús al único en el que podía confiar, la única fuerza a la que podía apelar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de la fe no es un grito de desesperación, no es un grito de duda del amor de Dios, del amor del Padre. No es duda del Padre, es la expresión del que tiene profunda fe, del que se sabe amado, pero que en un momento descubre que todo alrededor es contra él y que todo parece que se hunde ante él. Como que no aparece el Padre de inmediato. Es un grito confiado, es un grito de un salmo bíblico en que se grita al Señor: ¿por qué me has abandonado? Pero enseguida se acentúa esa confianza en el amor, en la misericordia del Padre. Por eso todo este drama de la pasión de Cristo hasta el momento culminante de su muerte en la cruz, muerte ignominiosa, muerte vergonzosa, muerte de criminales y de rebeldes. Por ahí, como decía la segunda lectura, llegó el amor de Jesús a hacer la voluntad de su Padre y a hacer salvación para nosotros. Él fue capaz de abajarse hasta lo último, hasta pasar por la cruz, por la muerte, y acentúa el himno: y muerte de cruz, muerte vergonzosa, humillante, terrible. Pero Él es el siervo de Dios, dice la primera lectura, el siervo del Señor, el esclavo del Señor, anunciado por el profeta Isaías siglos antes, de aquel siervo que sufriría, que pasaría todas para hacer el plan de Dios, del Padre, que pasó a ser humillado, a ser torturado, pero con firmeza en su Dios, sabiendo que Él nunca lo abandonaría.
Es en esa confianza que Jesús entrega su vida al Padre. Y el Padre la ha recogido. También nosotros estamos celebrando este Domingo de Ramos de una manera muy especial. En este momento de cuarentena, cuánto añoramos nuestras expresiones populares de multitudes con ramos en las manos, cantándole a su Señor. Pero la fe no va por fuera, va por dentro. Y por tanto, aunque no estamos multitudes, apenas 10 personas separadas unas de otras, ustedes a través de este medio también están aclamando a Jesús. Ahora no con ramos visibles, sino con el ramo más hermoso, que es el ramo de tu corazón, de tu fe en el Señor, de tu decisión a seguirle, no a traicionarlo ni a negarlo, no a humillarlo en una cruz, sino a exaltarlo con el canto y la alabanza. Por eso une tu corazón al de Jesús. Levanta tu corazón, como decimos en la liturgia, levantemos el corazón. No podemos levantar ramos, pero podemos levantar el corazón hacia el Señor y con nuestras vidas en este momento difícil de obediencia a esta cuarentena, al toque de queda. Es el mejor ramo que podemos alzar para Jesús, con ese deseo de que esta enfermedad no se propague y donde se encuentre resalte para ser curada. Ese es un ramo que tenemos que levantar con pena, con tristeza, pero con esperanza de que el Padre no nos abandonará en esta lucha contra ese virus, que el Señor va con nosotros y que llegará la vida y llegará la resurrección. Vivamos intensamente este Domingo de Ramos con esa alegría de ser discípulos misioneros de Jesús, seguidores de Él y con esa esperanza puesta en su Padre que nunca nos abandona. Amén.